tardes, queridos hermanos. Les saludo en esta tarde. Que Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas. Saludamos a todos los hermanos que están allí en sintonía ya a esta hora de la tarde. Saludamos a aquellos que están ya en sus hogares, a aquellos hermanos que están en familia, a lo mejor a aquellos hermanos que están allí en alguna jornada laboral, ¿cierto? En algún turno laboral. Que Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga sus hogares, su familia. Sí, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Nos congregamos en este día. Usted dirá, pero pastor, estamos en la casa. Usted está congregado con su iglesia en la casa. Su familia es la congregación que usted tiene allí en la casa, la cual usted tiene que evangelizar, la cual usted tiene que, cierto, orar con ellos cada día, orar por ellos también cada día como sacerdote, como mujer de Dios o sacerdote de Dios, cierto, debe hacerlo. Así es que le saludo, le bendigo. Nosotros, mientras tanto, en este servicio no presencial, el cual llevamos a través de la radio, a través de Radio Corporación de Victoria 105.5, ¿cierto? En el dial, podemos llegar allí a su hogar, a los campos, al vehículo, a los diferentes lugares donde nos sintonizan cada día a través de la radio. Así también a través de la aplicación, ¿cierto? A través de la app Radio Corporación Victoria y también a través del Facebook de la iglesia, Iglesia CTUE Victoria. Allí usted nos puede buscar, sintonizar y poder cada día, ¿cierto? Cada día de servicio, martes, jueves, 7:30 de la tarde, 7:30 de la tarde, empezamos nuestro culto, ¿cierto? De alabanza, de oración a Dios, amén, donde llevamos una palabra también a su vida, amén. Y todos los domingos a las 11 de la mañana, como decía la pastora, este domingo tenemos un servicio de Santa Cena, amén. Una linda oportunidad que tenemos para poder venir, sentarnos a la mesa del Señor, amén, y poder honrar a nuestro Dios a través de poder nosotros, cada uno de ustedes, como familia, ¿cierto? Allí en su hogar, poder también preparar esa mesa para poder también, ¿cierto? Compartir y poder también participar de aquel mandato de parte de Dios. Mire, quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes y quiero comenzar diciéndole que si hay algo que se puede ver en este tiempo es que hay muchas señales claras para alcanzar la gente. ¿Sabía usted? Hay señales claras y la gente conoce esas señales, sabe lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos enfrentando, pero lo que está ocurriendo es que en vez de que la gente se convierta, la gente se está alejando a veces mucho más de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Usted dirá, pastor, pero esto no sucede en todos lados. Claro que no sucede en todos lados, pero hay claros indicios donde se nota o se percibe muchas veces la falta de relación, porque cuando hay una falta de relación con Dios se pierde el interés por las cosas espirituales. ¿Sabía usted? Le decía yo que lo que está ocurriendo es que se está convirtiendo menos gente que la que se convertía cuando no habían tantas señales, tantos indicios, amén, de la venida de Cristo. Y si hay algo que usted y yo no podemos desconocer es que nada puede suceder, amén, y ahí es donde está el problema, y aquí es donde muchas veces nace todo esto. Y es que nada puede suceder, le decía yo, si no somos hombres y mujeres de oración. Amén. Será difícil que su hogar se convierta si usted no tiene una relación con Dios, una comunión con Dios. Hoy día quiero poder compartir este segundo mensaje. El martes empezamos un mensaje, hablábamos de la oración. Y quiero poder compartir esta palabra el día de hoy y poder llevarlo a una historia bíblica que es tremenda. Amén, que es tremenda, como un hombre sabio, un hombre con la sabiduría más grande, dice la Biblia, que como no hubo otro, amén, dice cómo nos enseña cómo ese hombre con una tremenda sabiduría que parte tan bien, termina tan mal, amén. Y decía yo que si hay algo que usted y yo no podemos desconocer es que nada puede suceder si no somos hombres y mujeres de oración. ¿Por qué? Porque cuando un hombre o una mujer de Dios descuida esta parte importante para su vida o de su vida, no pasará más allá de ser un hombre o una mujer común, ¿sí? No pasará a ser más allá de un hombre o una mujer común, pero no un canal de bendición para su casa, su trabajo o el lugar donde él quiera que esté. Claro, ¿sabe por qué? Porque descuidó su relación con Dios. Por eso Dios quiere recordarnos lo importante, hermano, en este tema, ¿sí? De la oración, lo importante que es la oración. Dios quiere recordarnos lo importante que es el tema de la oración. Lo importante que es tu relación y mi comunión con Dios, porque no basta con tener un talento, no basta con tener un don, cierto, de parte de Dios, sino que hay que determinarse a luchar cada día. Hay que determinarse a luchar cada día para poder retener lo que Dios nos ha entregado. Amén. Usted sabe que un talento usted lo puede hacer funcionar en la iglesia o afuera. La pregunta es, ¿qué es lo que está llevando a través de ese don? ¿Está llevando vida? ¿Está llevando muerte?
Amén. Y todo lo que Dios nos dio, lo dio para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Lo dio con un propósito, con un sentido. Porque no se trata, decía yo, en la oración no se trata de empezar algo. Cuando vamos al tema de la oración, hablamos de que no se trata de empezar algo, sino de permanecer en ello. Amén, de permanecer en ello. Usted y yo no oramos porque veníamos a la iglesia, usted y yo oramos porque necesitamos, porque tenemos que tener una necesidad en nosotros de conectarnos con Dios. En nosotros tiene que haber una necesidad de relacionarnos con Él. Usted sabe que cuando usted necesita algo, usted lo va a buscar, se va a esforzar por poder buscarlo. Y en usted tiene que estar esa necesidad que lo lleva a esforzarse a usted cada día para poder buscar esa comunión y esa relación con Dios. Claro, por eso la Escritura nos habla y nos enseña, ¿sí?, que si nos descuidamos podemos perder aún lo que hemos recibido. Eso dice Apocalipsis 3:11. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno, dice, tome tu corona. O sea, nos enseña que usted y yo tenemos que retener lo que Dios nos ha entregado. Amén, retener lo que Dios nos ha dado. Y para retenerlo necesitamos estar conectados con la fuente de donde provienen todas las cosas, ¿sí? Y hoy en día, mire lo que le voy a decir, el mundo está lleno de hombres y mujeres que hablan y cuentan. Que hablan y cuentan que un día Dios los usó con un poder extraordinario. ¿Le ha tocado escuchar a usted? A mí muchas veces me toca escuchar y me dicen, pastores, que Dios me usaba grandemente antes. No, Dios me usaba tremendamente, pastor, tenía tanta fe. Claro, hacía, pastor, Dios me usaba en sanidad. Hablan en tiempo pasado porque Satanás lo ha engañado. Hablan como de un Dios pasado, como que ese Dios no tiene poder para restaurarlo, levantarlo. Y el problema, ¿sabe cuál es? No es que Dios no los quiera usar, porque la Biblia dice que Dios está necesitado de obreros. Dios está necesitado de obreros porque la mies es mucha, dice, ya está madura. El problema es que Satanás los nubló, los turbó. Claro, y los tiene pensando así, que ya Dios no los quiere usar, que ya Dios no los necesita o Dios ya no los va a usar. ¿Sabe por qué? Porque hubo falta. Mire, ¿sabe lo que pasó en ellos? Fue la falta de comunión con Dios. Se descuidaron en el área espiritual. Descuidaron el área más importante. Descuidaron el área por la cual Dios los usaba donde quiera que ellos estaban. Por eso hablan como de un Dios pasado. Ellos dicen, no, Dios me usaba tan grande. Pastor, Dios me usaba en sanidad. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué me hablas que Dios te usaba? Si Dios quiere usar, Dios está buscando gente para usar. Hay una tremenda labor, un tremendo trabajo. Almas se pierden cada día. Y muchas veces hay gente que habla como de un Dios pasado. Cuentan historias del poder extraordinario con el cual Dios los usó. Pero que por causa de descuidar su relación con Dios, hoy solo caminan como hombres naturales, hombres carnales. Claro, porque todo crecimiento y resultado, hermano, sea de un hombre o una mujer de Dios, está ligado a su vida de oración. Siempre estará ligado a una vida de oración. Usted y yo no podemos decir que somos hombres y mujeres espirituales si no oramos acá en la tierra. No podemos decir que somos hombres de Dios, mujeres de Dios, si no tenemos una relación con Dios. Claro, todo resultado de todo creyente siempre estará ligado a una necesidad en él de orar y de estar en comunión con Dios siempre. Siempre. Jesús nos enseñó de orar siempre. De orar siempre. Claro, porque tiene que haber en ti esa necesidad. Todo resultado está ligado a una vida de oración. Porque si hay algo que puede traer respuesta a un hombre en medio de lo que enfrenta o vive, eso solamente será la oración. ¿Se acuerda el mensaje pasado? Si hay algo que puede traer respuesta a un hombre, a una mujer de Dios, será la oración. Será la oración, porque hay que tener claro que solo tendremos acceso a aquello que estamos orando y a aquello que estamos creyendo. ¿Qué decía el mensaje pasado en Marcos 11:24? Mire lo que le voy a decir, lo mismo que le acabo de hablar con mis palabras. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis llorando, o sea, tú y yo tenemos acceso a lo que tú y yo podemos orar. Tenemos acceso a lo que tú y yo oramos delante de la presencia del Señor. Jesús dijo, por tanto, digo que todo lo que pidiereis llorando, dijo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Claro, eso nos hablaba el mensaje pasado. Jesús enseñó que todo lo que podamos orar, también lo podremos ver y también lo podremos retener, alcanzar y retener. Nadie puede retener algo que no ora.
nadie podrá alcanzar lo de Dios sin relación con Él. Porque cuando alguien ora, lo que hace es poner el cielo a su favor. Claro, el que está orando coloca el cielo a su favor. Usted puede escuchar muchas historias bíblicas, Daniel, Jeremías, oiga, David. Puede escuchar, sin ir más lejos, la misma vida de Jesús acá en la tierra. Jesús oraba y colocaba el cielo a su favor. Cuando Él llegaba a algún lado, los demonios le decían: ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? ¿Sabe por qué? Porque lo conocían en la intimidad con Dios, lo conocían en el mundo espiritual. Él vencía en la noche, en la oración, buscando, relacionándose con el Padre cada día. Y cuando Él salía a conquistar. Por eso los demonios ya lo conocían, veían al vencedor. Claro, porque todo lo conquistaba a través de la oración. Cuando alguien ora, lo que hace es poner el cielo a su favor. Por eso escúcheme bien, también pondrá el infierno en contra. Y ahí está el problema de muchos que hablan como de lo que Dios hacía en tiempo pasado. Porque se olvidaron que así como oraban, el cielo se colocaba a su favor, también había algo que se levantaba en contra de ellos. Y fueron preparados para recibir de Dios, pero no para retenerlo de Dios. Fueron preparados, ¿sabe para qué? Solo para pedir a Dios, pero no para sacrificar a Dios. Y ahí está el problema. El problema está en que no sacrificamos a Dios. No sacrificamos alabanza, adoración, oración, tiempo, relación, intimidad con Dios. Somos malos para sacrificar aquello, pero sí somos buenos para pedir de Dios. Sí somos buenos para solicitarle a Dios que Dios haga cosas extraordinarias a través de nuestra vida. Por eso hoy en día hay mucha gente que Satanás los tiene viviendo solo de recuerdos de cuando Dios los usaba. Claro, hay gente viviendo de solo recuerdos de cuando Dios los usaba, sin poder darse cuenta que Dios en este tiempo los quiere usar, que Dios lo está buscando para usarlos, que Dios lo está buscando para manifestarse a través de ellos. Claro, eso dice la Biblia, eso dice su Biblia. Claro, dice que Dios está falto de obreros. Usted puede entender eso, Dios está falto de obreros. Dios lo necesita a usted. Claro, la Biblia dice que la mies es mucha, mas faltan los obreros. ¿Hay alguien dispuesto a ser obrero? Claro, el obrero sabe para qué está, para hacer todo lo que se le requiere, para hacer todo lo que se le demanda. El obrero no elige qué es lo que hacer, él obedece lo que tiene que hacer. Y usted y yo fuimos llamados a ser obreros. Amén, a tomar ese mandato de Dios y poder cumplirlo. Y para cumplirlo necesitamos estar relacionados con Él. Por eso cuando nos descuidamos y descuidamos nuestra vida espiritual, lo primero que empieza a pasarnos, ¿sabe lo que es? Es que empezamos a convertirnos en personas carnales y naturales. Hablamos de Dios como algo pasado. Ay, Dios me usaba tan lindo, tan hermoso. El problema fue, ¿sabe cuál fue? Que no quiso sacrificar más a Dios. Dios estaba dispuesto y usted no. Dios estaba dispuesto y usted no. Claro, Dios siempre está dispuesto. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a relacionarse con Él? ¿Usted está dispuesto a pagar el precio? Por eso la Biblia dice que cuando Jesús llamó a los 12, dice, los llamó para establecerlo y para que estuvieran con Él. Claro, usted está dispuesto a estar con Él. Estar con Él es buscar cada día de su presencia. Claro, es buscar cada día su presencia, porque si no empezaremos a ser personas que le damos más importancia a lo natural que a lo espiritual. Claro, si no estamos en su presencia, no lo relacionamos con Él, le vamos a dar más importancia a las cosas naturales que a las cosas espirituales. Y el ejemplo que vamos a ver este día es uno de los hombres con más sabiduría en el mundo, que empezó bien, pero al perder su relación con Dios terminó muy mal. Terminó muy mal. ¿Y sabe cómo se llama este hombre? Este es el rey Salomón. Pastor, el rey Salomón, claro, el rey Salomón, aquel que David le habló y le dijo, si anduvieres tú en todo lo que Dios te ordena, en lo que Dios... pero mire lo que pasa con Salomón. Al perder su relación con Dios, se relacionó con lo que Dios no se relacionaba. El hombre más sabio, imagínense si pasó eso con Salomón. O sea, el riesgo que corremos usted y yo. Si nosotros nos apartamos de la oración, de la comunión con Dios. Por eso este tema es tan importante.
Por eso es tan importante, hermano. Por eso hoy jueves estamos hablando de la comunión y de la relación que usted y yo debemos tener con Dios. ¿Sabe para qué? Para no relacionarnos con lo que Dios no se relaciona. La palabra de Dios en el libro de Reyes nos habla de cómo Salomón se descuida espiritualmente. Nos habla de cómo Salomón nos enseña, nos muestra de cómo Salomón descuida su relación, su vida espiritual. Porque si usted no sabe, déjeme decirle una cosa, el infierno está lleno de cristianos descuidados o estará lleno de cristianos descuidados. Llegará el tiempo, el día en que usted y yo, mire lo que le voy a decir, tendremos que dar cuenta a Dios, y si descuidamos nuestra oración, nuestra comunión con Dios, oiga, nos vamos a topar con un montón de gente que se descuidó también. Porque hay mucha gente que ha descuidado esa parte. Hay mucha gente que descuidó lo principal, que es poder buscar oír a Dios. Y para oír a Dios yo necesito tener una comunión con Él. Yo necesito tener una comunión con Él para ver lo que Dios ve. Necesito estar relacionado con Él. Yo no sé si usted me está entendiendo. Necesitamos estar relacionados con Él. Claro, porque el infierno está lleno de gente, de cristianos, de hombres de Dios, hombres que Dios los usaba como muchos dicen el día de hoy. Está lleno, ¿sabe por qué? Porque perdieron su comunión con Dios. Viene el día en que el infierno estará lleno de hombres y mujeres de Dios descuidados. ¿Dónde dice eso, pastor? La Biblia dice que muchos serán los que se van a perder. ¿Y por qué se van a perder? Si la Biblia dice aún sus escogidos serán engañados, ¿por qué? Porque perdieron la relación con Dios, y al perder la relación con Dios, perdemos, nos alejamos de aquel que Dios envió para guiarnos. Nos alejamos de aquel que nos puede guiar a esa salvación tan preciada. Porque acá tenemos salvación. Pero delante de Dios, cuando nos presentemos delante de ese trono blanco, yo no sé qué va a pasar. Porque Apocalipsis dice: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. O sea, hay algo que tienes que cuidar. Hay algo que tienes que mantener y tienes que luchar cada día por mantenerlo. Claro, usted tiene que luchar, y si usted está conectado con Dios espiritualmente, usted nunca lo va a soltar. Pero si se aleja, si se conecta con lo que Dios no se conecta, le aseguro que lo va a perder, porque se va a olvidar. Se va a olvidar que hay una forma de retener aquello, y es como Dios estableció. Hay una forma de retener lo que Dios nos dio, y es como Dios estableció. Claro, porque muchos en esta tierra caminan con salvación, pero sin relación. Escúcheme bien, caminan con salvación, porque en esta tierra nadie a usted le puede quitar su salvación. El que pagó por ella fue Cristo, y por gracia usted y yo la recibimos sin merecerlo. Sí, por gracia y la fe en Él. Por eso la recibimos, y los que no la han recibido está dispuesta para ello. Alguien pagó para ello, para que ellos la recibieran, y el que pagó se llama Jesús. Sí, pero lo importante en esta tierra no es solo caminar con salvación, es caminar en comunión con Dios. Es caminar en comunión con aquel que nos dio salvación. Claro, porque es verdad que la salvación no se pierde acá en la tierra, porque Jesucristo, le dije, ya pagó por ella. Pero cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, a lo mejor se puede perder. Dice: pero ¿cómo, pastor? Claro, acá en la tierra nadie me la puede arrebatar, alguien pagó. Pero dice la Biblia que allá arriba vamos a ser juzgados según sean nuestras obras, ¿o no? ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a ser puestos en balance de justicia. O sea, si usted cumplió, pasen al gozo de su Señor. Acuérdese que están las ovejas y los cabritos. A unos pasen al gozo de su Señor, y a los otros no os conozco. Hacedores de maldad, o sea, no hicieron lo que Dios estableció para estar en el otro grupo. Por eso que Apocalipsis dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Claro, también dice que el que no perseverare hasta el fin, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces no hay forma de tener una vida rendida a Dios si no hay una vida en oración. No hay una vida, no hay forma de tener una vida rendida. No hay forma de retener lo que Dios nos dio si no hay una vida de oración. Por más talentosos que seamos, por más grandes que seamos o más espirituales que creamos ser, nadie puede vivir desconectado de Dios. Nadie puede vivir desconectado de Dios. Nadie puede vivir sin orar en la tierra.
Nadie puede vivir una vida espiritual sin orar acá en la tierra. Yo no puedo ser espiritual si no tengo una comunión. Si no tengo una comunión con Dios. Claro, Él es espíritu, Dios es espíritu. ¿Y qué es lo que busca? Hombres y mujeres espirituales, dice que le adoren en espíritu y en verdad. Claro, que estén en comunión con Él. Que estén en comunión con Él. Por eso, por más sabio que seamos, por más inteligente que seamos, si no tenemos contacto y una comunión a diario con Dios, usted siempre estará en peligro. Claro, ni por más que conozcamos, ni aunque caminemos con así un libro bajo el brazo, quizás psicoteándonos todos los días, si no tenemos comunión con Dios, estamos en peligro. Estamos en peligro. Y aquí hay una historia de un hombre sabio a quien Dios se le aparece en Gabaón y dice que ¿sabe que hace algo extraordinario con Salomón? Le da aún lo que no pidió, porque él pidió sabiduría para gobernar el pueblo de Dios y Dios lo llenó de sabiduría, lo hizo el hombre más sabio en la tierra. Claro, lo enriqueció como ningún otro, dice la Biblia. Un hombre que empezó bien, usted se puede preguntar, ¿y cómo terminó mal? Mire lo que dice Primera de Reyes 11, verso 1 al 6. Vamos a leer, dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Tome nota. A muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Oiga, era muy mujeriego. ¿Sí? Y a las Eteas, verso 2, dice, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas. No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. ¿Por qué? Mire lo que dijo Dios, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Mire el cabezón. A estas pues dice se juntó Salomón con amor. Cuando ya estaba dicho, estaba listo el mandato, David su padre le aconsejó antes de morir. En el lecho le dijo, cumple todos los mandatos de Dios, no te apartes de ellos. Y él hizo todo lo contrario, un hombre lleno de sabiduría, un hombre con todo lo que podía tener, Dios le entregó todo. Pero dice la Biblia que se allegó a gente a los cuales Dios le dijo, no te llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, escuche, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. O sea, lo van a sacar de la relación con Dios, lo van a sacar de la comunión con Dios para llevarlo a sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, dice, verso 3. Y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. Y sus mujeres, escuche bien, vuelve el verso 3 a decir, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué hicieron sus mujeres? Desviaron su corazón. ¿Qué hicieron las mujeres a las cuales Dios le encargó y le mandó al pueblo de Israel que no se allegaran? Desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron. Verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Verso 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable a los amonitas. Verso 6. E hizo Salomón, escuche bien. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿cómo un hombre con la gracia, el favor, con toda la sabiduría que Dios podía darle, la riqueza que Dios podía darle, cómo un hombre pudo hacer lo malo? Empezando bien, terminó tan mal. Verso 6 dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Salomón? ¿Sabe lo que hizo Salomón? Se apartó de su relación con Dios para tener relación con lo que Dios no se relacionaba. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre.
y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y la pregunta es, ¿dónde comienza el descuido de un rey que hablaba con Dios? ¿Dónde comienza el descuido de este hombre que hablaba con Dios, que se relacionaba con Dios, que su padre sirvió a Dios hasta los últimos días de su vida? Un hombre a quien Dios se le apareció en Gabaón y le dijo, pídeme lo que quieras. Claro, un hombre a quien se le aparece Dios y le dice, dime qué es lo que quieres, que yo estoy aquí para conceder lo que tú quieras. Claro, a lo cual Salomón respondió, dijo, sabiduría para dirigir a tu pueblo. Dios le dice, te daré sabiduría y te daré riquezas. Mire, le da más de lo que pide. Y le dice, y no habrá nadie más poderoso que tú, antes ni después, le dice. Es tremendo lo que Dios estaba haciendo con Salomón. Es tremendo. Salomón comenzó con una tremenda relación con Dios. La pregunta es, ¿cómo puede ser posible que un hombre que habla con Dios, que oyó a Dios, termine postrándose delante de dioses paganos? Claro, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que alguien que oye la voz de Dios termine adorando a otros dioses? Termine adorando a dioses paganos. Por eso es importante esta palabra hoy día. Por eso es importante la oración. Tomamos la oración muchas veces, hermano, tan superficiales como que algo a orar. Hermano, cuando no hay oración de un hombre en esta tierra, no puede caminar relacionado ni espiritualmente aferrado a Dios. Y le aseguro que aquí caemos muchos espirituales. Porque nadie que no tenga relación con Dios puede caminar alineado a la voluntad de Dios. Nadie que no sea capaz de relacionarse con Dios, de rendir sacrificio, de alabanza, adoración a Dios. Mire lo que le voy a decir, va a poder influenciar a otro. Como alguien que oye la voz de Dios termina adorando a otros dioses. Por eso es importante este tema hoy día, porque la caída de Salomón, escúcheme bien, no vino de la noche a la mañana. Esto no fue algo que pasó así, sino que dice la Biblia que se relacionó. O sea, día a día se fue apartando de Dios y acercándose más a lo que Dios nos acercaba. Sino que la caída de Salomón comenzó desde que él empezó a amar lo que Dios no amaba. La caída de Salomón comenzó desde que comenzó a relacionarse con lo que Dios no se relacionaba. Y cuando usted comienza a relacionarse con cosas que Dios no ama, escúcheme bien lo que sucede. Cuando usted empieza a relacionarse con cosas que Dios no se relaciona o que Dios no ama, eso abrirá puertas para que venga el retardo y el descuido espiritual a su vida. Eso abrirá puertas para que venga un retardo. Ya no tengo ganas de orar, no tengo ganas de seguir. Y ahí está el problema. Ahí está el porqué. Muchos hablan de Dios como algo pasado. Muchos hablan de Dios como que Dios tenía poder en el pasado y no en el presente. Como que Dios los amaba antes y ahora ya no los ama. Y la Biblia dice que su amor no cambia, que su poder no cambia, que Él está buscando cada día hombres y mujeres porque está falto de obreros. Está falto de hombres y mujeres que estén dispuestos cada día a rendir sacrificio a Él para todo lo que Dios tiene que hacer a través de su vida. Claro, hoy día hablamos como que el poder de Dios es algo pasado y está más vigente que nunca. La mies es mucha, más faltan los obreros, pero nadie podrá, mire lo que le voy a decir, servir a Dios si no tiene relación con Él. La Biblia dice, y Jesús dijo, no podéis servir a Dios a dos señores. Eso le pasó a Salomón. Dejó de servir a su Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hizo lo que Dios estableció y eso lo apartó cada día más de Dios y lo acercó a lo que Dios no quería. Cuando usted comienza a relacionarse con las cosas que Dios no ama, eso abrirá las puertas para que venga un retardo espiritual a su vida, venga el descuido espiritual a su vida. Y es por eso que la iglesia se tiene que definir en estos tiempos si va a servir a Dios o va a servir al mundo. Claro, por eso Jesucristo habló de la necesidad de permanecer en la oración. Claro, y no desmayar. Mire lo que dice Lucas 18:1. Dice también Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad. Escúcheme bien, la oración tiene que ser una necesidad en usted. Si no, cualquier cosa lo va a apartar.
también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Escúcheme bien, sobre la necesidad de orar. Siempre y no desmayar. O sea, esta necesidad la tienes que crear tú en tu corazón. La tienes que crear tú, porque esto es siempre. Es siempre. Como tú y yo necesitamos beber agua, como tú y yo necesitamos del aire. Esto tiene que ser una necesidad en ti. Porque Jesús dijo, no cuando tengan problemas, no cuando vaya bien, sino que dijo cuando está bien, cuando está mal, cuando es de noche y cuando es de día. Dijo siempre. Siempre esa necesidad la tienes que crear tú. La tienes que crear tú allí en tu corazón. Tú tienes que crear esa necesidad de conectarte con Dios. De conectarte con Dios, porque mientras más te conectes con Dios, más te desconectarás de lo que el mundo trae a tu vida. Por eso Jesús le refirió una parábola de orar siempre. De orar siempre. Y no desmayar, le dijo. Porque hoy en día hay mucha gente, claro, que perdió su relación con Dios y la perdió por causa de relacionarse con lo que Dios no se relacionaba. Por eso Dios le dijo siempre, claro, siempre. ¿Para qué? Para que no nos apartemos. No nos apartemos a las cosas las cuales Dios no ha establecido ni tampoco quiere para nuestras vidas. Ese fue el problema de Salomón. Que al apartarse, al apegarse, al juntarse, al hacer lo que Dios no quería, al desobedecer a Dios, al ignorar la relación que necesitaba tener con Dios, de esa misma forma se fue acercando a las cosas que Dios no quería. Y hoy en día hay mucha gente que perdió así su relación con Dios. La perdió por causa de relacionarse con lo que Dios no se relaciona. Salomón era un hombre de Dios hasta que se relacionó con mujeres que adoraban a otros dioses. Me acordé de algo. Claro, que adoraban a otros dioses. El verso 5 dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón cayó de la presencia de Dios porque no guardó el pacto y los estatutos que Jehová le dio. Verso 6 dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. E hizo Salomón lo malo. Cuando tú y yo no guardamos la relación con Dios, hacemos lo malo. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Mire, dice, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿Cuál era la característica de David? Un adorador. ¿Cuál era la característica de David? Estar siempre relacionado con Dios. En medio de las ovejas en el campo, él escribía salmos. En medio de la persecución, él alababa a Dios, adoraba a Dios. Eso fue lo que no hizo Salomón. Cortó su relación con Dios. Cortó lo que Dios respaldaba en David. Claro, lo apartó de él. No tomó, hizo caso omiso, hizo caso omiso del respaldo de Dios para su vida. E hizo Salomón lo malo a los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. O sea, ¿qué fue lo que hizo Salomón? No oyó más a Dios, no oyó a Jehová. Salomón no oyó a Dios, sino que hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Cuando usted y yo hacemos lo que no tenemos que hacer, le cerramos el oído a Dios, le cerramos el oído a Dios. Claro, y empezamos a pensar de Dios como algo pasado y no algo presente y futuro. Y cuando alguien camina en su propia voluntad y no en la de Dios, se termina en un retardo espiritual. Se termina, hermano, siendo presa fácil de lo natural y de lo carnal. Por eso, si usted quiere apartar lo natural, lo carnal, si usted quiere consagrarse a Dios, apartarse para Dios, déjeme decirle una cosa, tendrá que apartarse de lo que Dios no lo mandó a juntar. Porque eso le pasó a Salomón, se juntó con quien Dios no lo mandó a juntarse, se relacionó con quien no se tenía que relacionar. Y la falta de relación con Dios, ¿sabe lo que hizo? Hizo que se relacionara con lo que no se tenía que relacionar. Porque cuando tú no puedes influenciar, eres influenciado. Cuando usted no puede influenciar, lo demás lo influenciará a usted. Esa es la vida de Salomón, ese fue el problema de él, Dios era con él. Y hoy día por eso hay mucha gente que dice, no, yo antes, oiga, pero pastor, usted no sabe cómo me usaba Dios.
Sí, ¿cómo lo usaba? Le digo, no, tremendamente. ¿Y qué pasó? Le digo. Y ahí me dice, no, yo me apagué. No, que tuve tantos problemas. O sea que Dios no usa cuando no hay problema. Es cuando hay problema que Dios más te quiere usar, porque su nombre tiene que ser glorificado a través de nuestras vidas. Claro. Salomón fue puesto en un lugar de privilegio, como tú y yo hemos sido puestos delante de la presencia del Señor. Pero somos llamados usted y yo a no perder esa relación con Dios. Cuando alguien camina en su propia voluntad, le decía, y no en la de Dios, termina en un retardo, en un descuido espiritual, siendo presa fácil de lo natural y lo carnal. La Biblia dice que Salomón no era malo. No dice que Salomón era malo. La Biblia no dice que Salomón era perverso, sino que la Biblia dice que lo que llevó a Salomón a eso fue dejar su relación con Dios para empezar a relacionarse con lo que Dios no se relacionaba. Ese fue el problema de Salomón. Ese es el mismo problema que ocurre hoy en día. Claro, ese es el mismo problema que tenemos hoy en día. ¿Sabe cuál es? Es que dejamos de relacionarnos con Dios para relacionarnos con lo natural, para relacionarnos con lo que Dios no nos mandó a relacionar. Usted tiene cada día que tener una comunión con Dios, provocar, crear esa necesidad en usted de estar aferrado a su fuente. Tiene que crear esa necesidad en usted, usted la crea. La gente dice, no, cuando yo sienta, pastor. Conversaba con alguien, me dijo, no, yo soy predicador de la calle. Qué bueno, le dije yo, me dijo, pero Dios no es sentido de predicar. Va. ¿Cómo nos vamos a sentir? Si usted y yo no necesitamos sentir, es un mandato. Es un mandato, el mandato era un mandato para Salomón. Era un mandato para Salomón no apartarse de la voluntad de Dios, no apartarse de los estatutos de Dios, de los mandamientos de Dios. Pero él no sintió cumplirlo. ¿Y cómo terminó? No como empezó. Eso dice la Biblia, que sacó a Salomón de donde Dios lo había puesto. Claro, fue que comenzó a relacionarse con lo que Dios no se relaciona. Comenzó a relacionarse con lo que Dios no se relaciona. Y si usted se empieza a relacionar con lo que Dios no se relaciona, lo más probable es que termine sirviendo a eso con lo cual se relaciona y termine su relación con lo cual tenía que relacionarse. Valga la redundancia. Claro, es por eso que hoy en día, oiga, a lo mejor muchos ya no perciben la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Claro, ese es como otro paradigma. Oh, yo no sentí la presencia de Dios. Claro, no me pasó nada cuando él predicaba, cuando él cantaba. Y el problema no pasa con el que predica ni con el que canta, pasa por mí, pasa por mi relación con Dios. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga por qué? Porque es usted el que presenta su culto racional delante de Dios, delante de su Creador, delante de su Padre. Es usted el que es llamado a adorar. Es usted el que es llamado a su presencia. Por eso hoy en día a lo mejor hay muchos que ya no perciben esa presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se han apagado espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque le han dedicado tiempo a las cosas que Dios no le dedica tiempo. Le han dedicado tiempo a las cosas que Dios no les mandó a dedicar. Claro, hay gente que se ha muerto espiritualmente porque están aplaudiendo lo que Dios no aplaude, porque están amando lo que Dios no ama, porque se están relacionando con lo que Dios no se relaciona. Por eso se apagan espiritualmente, porque se cortó la relación con Dios, con aquel que los enciende cada día, con esa fuente que cada día, ella a través de su presencia, los mantiene encendidos, con su lámpara encendida, con su lámpara llena, con su vasija llena. Claro, se vació la vasija, se perdió la conexión, se apagó el fuego, se apagó la lámpara, ahora ya no sienten nada. ¿Sabe por qué? Porque caminan a oscuras. Pero si usted y yo nos relacionamos con Dios, déjeme decirle una cosa, lo que Dios dijo de usted se va a cumplir y Dios lo va a usar usted donde quiera que usted vaya. Claro, usted será el instrumento, usted será el obrero en este tiempo para alcanzar esa mies que está madura, para alcanzar esos campos blancos, para poder cosecharlo. Por
eso hay gente que se muere espiritualmente. Simplemente porque empiezan a amar lo que Dios no ama. A Salomón le pasó aquello, empezó a amar lo que Dios no ama. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Mire, ¿por qué hizo lo malo? ¿En qué se equivocó? Dice, y no siguió cumplidamente. Y no siguió cumplidamente, ¿qué cosa? El mandato. O como hizo David su padre. Claro. Esto fue lo que aconteció a Salomón. Y si usted también se descuida, si usted también descuida su relación con Dios, le va a suceder a usted también. ¿Sabe por qué? Porque se va a decaer espiritualmente. Porque una de las trampas que Satanás más usa en este tiempo y que más daño hace a los cristianos sentimentales, escúcheme bien, no a los cristianos espirituales, a los sentimentales. ¿Sabe qué es lo que es? Es hacerlo esperar, sentir algo para ir a orar. No siento orar, pastor. Es dura tu palabra, si no es dura. No es dura. ¿Sabe lo que pasa? Es que la palabra viene a enderezar lo torcido. Claro, viene a en nuestro corazón se tuerce, quiere ir para allá. Pablo dijo, mi mente, mi carne y mis pensamientos se oponen a mi espíritu. Y decía también, y mi espíritu se opone a caminar como a caminar a lo torcido, se opone a lo que la carne quiere. Y cada vez que Dios nos habla de relacionarnos con Él es porque hay algo que quiere enderezar en nosotros. Hay algo que Dios quiere enderezar en nosotros, hermano, hermana, amigo. Hay un camino que Dios quiere enderezar. Claro, los caminos de Dios son rectos, no son torcidos, son rectos. Claro, el que espera sentir algo para buscar relacionarse con Dios está en un grave problema. ¿Sabe por qué? Porque no todos los días usted necesita o tiene que sentir algo para orarle a Dios, para relacionarse con Él. ¿Se imagina usted si tuviéramos que sentir algo para ir a orar? No oraría nadie. Seríamos unos sentimentales. Andaríamos por los sentidos. Y usted y yo, dice la Biblia, que no somos sentimentales, somos espirituales. Su padre, el ADN suyo es espiritual. Como eso, pastor, la Biblia dice que Dios es espíritu. Por eso, ¿a quienes busca? Adoradores que le adoren. ¿En qué condición? ¿Sentimentalmente o espiritualmente? Que le adoren, dice, en espíritu y en verdad. O sea, usted no puede caminar espiritualmente si no ora en la tierra. Si acá en la tierra no nos conectamos con Dios, ¿cómo vamos a decir, Él es mi Padre? Habrán días en que usted no querrá orar. Habrán días, hermano, en que usted se sentirá cansado. Porque nos ocurre, nos pasa todo. Hay días en que usted está muy cansado. Estoy tan agotado, y es ahí donde usted y yo necesitamos, necesitamos pensar con la mente de Cristo. Si estoy agotado, si estoy afligido, si estoy angustiado, necesito ir al lugar de la prensa, necesito ir al Getsemaní, necesito humillarme ahí, entregarle mis cargas a Dios, y sé que Dios ahí me va a fortalecer como Dios fortaleció a Cristo, como dice la Escritura allí en Lucas. Es allí donde tú y yo encontramos el descanso. Es allí donde son renovadas tus fuerzas. Es allí donde no hay fuerzas, que Dios las multiplica igual. Es en ese lugar. Porque habrán días en que tú no tendrás ganas de nada. Pero lo que no se puede permitir usted es que un sentimiento defina, hermano, su vida espiritual. Es un sentimiento que defina su condición espiritual. No siento orar. Hoy día me acuesto sin dormir. Si viniera Dios. Si viniera Cristo. No se puede permitir usted que un sentimiento defina su estilo de vida o su necesidad de buscar a Dios cada día. Porque no se trata, hermano, no se trata de iniciar algo, decíamos en un principio, sino de permanecer en ello. Y de permanecer hasta que usted y yo encontremos la respuesta, el descanso, o hasta que Dios diga otra cosa. Mientras Dios no diga otra cosa, usted tiene que tener el carácter para permanecer ahí. Permanecer clamando, orando.
Claro, intercediendo, clamando por su casa, por su vida, su hogar. Y le aseguro que si usted está ahí, algo va a cambiar. Porque usted no está siendo influenciado por el problema. Usted está siendo influenciado por la necesidad que usted creó de apegarse, de aferrarse, de adorar a Dios. Usted debe tener el carácter y la disciplina de ir a la presencia de Dios, sienta o no sienta algo, oiga o no oiga algo, porque si alguien se quiere mojar, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que meter al agua, ¿o no? Claro, si usted se quiere mojar, ¿dónde tiene que ir? Al agua. Si usted quiere ser espiritual, ¿de quién se tiene que conectar? De Dios, pues. Él es la fuente. Él es el espíritu. Sí. Entonces Salomón se descuida. Lo primero que hace es descuidar su relación. Claro, es descuidar su relación con Dios, relacionándose con mujeres que Dios le dijo que no. Lo primero que hace Salomón, se relacionó con mujeres que Dios le había dicho que no. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado de la gente y las amistades. ¿Cuál es, pastor? Las que Dios no quiere. Porque si tú no eres capaz de influenciar ahí, vas a salir influenciado. Y después vas a decir, pastor, es que la carne es débil. No, el débil. Débil porque no nos hemos relacionado con Dios. Por eso hay que tener cuidado de la gente y las amistades que Dios no quiere, porque si usted es capaz de no es capaz de influenciarla, mejor no las tenga. ¿Por qué? Porque influenciarán en usted. Nosotros somos re buenos para tener las amistades que no podemos conquistar. Somos re buenos para eso y al final terminamos siendo conquistados. Y la Biblia dice, no vayas tú, no vayas tú al ambiente de ellos, tráelo a ellos a mí. Por eso esta historia nos tiene que hablar. Claro, aquí estamos frente a un hombre con la mayor sabiduría que Dios le había dado a uno en la tierra. Hasta ese momento. Pero al descuidar su relación con Dios, no pudo influenciar. Claro, porque hay que estar bien desconectado de Dios. Mire, para no visualizar entre un Dios vivo y un Dios muerto. Hay que estar bien desconectado para no decir otra cosa. Claro, para no diferenciar entre lo que Dios tiene para ti y lo que el enemigo te viene a ilusionar. Y esto fue lo que le aconteció a Salomón. La desconexión, ¿sabe lo que lo volvió? Lo volvió presa fácil. Por eso dice la Biblia que las mujeres influenciaron en él. Lo llevaron a él a adorar, a prender incienso a otros dioses. Por eso no hay nadie más inteligente que aquel que mantiene una vida espiritual encendida. ¿Sabe por qué? Porque el principio de la sabiduría, Proverbio dice, es el temor a Jehová. Y para tú y yo estar temeroso de Dios, necesitamos estar conectados con Él para saber lo que Él quiere y lo que Él no quiere. ¿Cómo usted y yo vamos a ser respetuosos de lo de Dios si perdemos la conexión con Él? ¿Cómo vamos a evitar lo que Dios quiere que evitemos? Si no le pudimos oír a Él. Es que yo no sabía. Es que no sé cómo fui a caer. ¿Sabe cómo? Desconectándose de Dios. ¿Se da cuenta que pasamos la vida echándole la culpa a Satanás y Satanás no tiene nada que ver? Es solamente nuestra desconexión de Él, nuestra desconexión de Dios, la que nos lleva a ir a cosas, a alcanzar cosas que Dios no nos mandó a alcanzar. Somos mandados a hacer para eso. Nos gusta alcanzar lo que Dios nos dice que no. Dios nos coloca un abanico de oportunidades y tomamos la que no tenemos que tomar. Le pasó a Adán en el huerto. Y sigue pasando hasta el día de hoy. Por eso hoy día Dios nos abre y nos dice, esta es la forma de evitar. Conéctense en oración, conéctense en comunión, relaciónense conmigo. Y no van a extrañar lo que el mundo extraña. Van a ver una necesidad de cada día ser llenados por Dios. Por eso conéctese con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios será su fortaleza cuando usted no tenga.
Cuando te conectas y te relacionas con gente que no aman lo que tú amas de parte de Dios, comenzarás a alejarte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera u otra te dejarás influenciar por ello. Cuando te desconectas de lo que tú amas de parte de Dios, cuando tú te desconectas de aquello, comenzarás a alejarte. Comenzarás a alejarte de la fuente. Comenzarás a alejarte de Dios. Comenzarás a alejarte de lo que amas. Y te empezarás a conectar con lo que Dios no te mandó. Porque eso pasa cuando usted y yo dejamos la comunión con Dios. Eso pasa cuando usted y yo dejamos la oración. Salomón, el hombre a quien se le dio más sabiduría que a cualquier otro en ese tiempo en la tierra. Él solo eso de desconectarse de Dios lo hizo ser influenciable. Y esto es lo que la gente vive hoy en día. Ellos no saben que el buscar a Dios en oración, ellos no saben que el no buscar a Dios en oración produce un descuido en ellos. Por eso hoy día la gente habla y muchas veces dice, pastor, me gustaría que Dios me volviera a usar. Yo le digo, pero dispóngase. Es que no es tan fácil, pastor. Claro, porque hay un montón de paradigmas en su mente. Hay un montón de paradigmas, de reglas, de reglamentos. Y la Biblia sabe que dice que cuando tú y yo nos equivocamos, abogado tenemos para con el Padre. O sea, eres tú el que se tiene que determinar a ir a Dios. Y ahí está el Padre, dice, para colocarte anillo nuevo, túnica nueva, calzado nuevo y hacer fiesta en favor de ti. Pero no queremos el sacrificio. No queremos la relación con Dios porque eso demanda sacrificio. Es sacrificio, como sacrificio. Sí, es sacrificio, no es fácil orar. No es fácil. Acuérdense los discípulos, Jesús iba en una hora, 3 veces los pillaba roncando. No es fácil, pero cuando te determinas, tú empiezas a vencer, empiezas a ser influenciado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Pastores, que yo no sé orar, pídale al Espíritu Santo que lo guíe en su oración. Hable con Dios, tenga comunión con Dios. Si Dios está en su corazón, de allí saldrá lo más hermoso delante de la presencia de Dios. La oración no es algo repetitivo, es algo que tiene que salir de tu corazón. Claro, algo que tiene que salir de todo lo que Dios, de todo ese gran amor que Dios ha puesto ahí. Siempre que usted lo tenga ahí. Porque si no está ahí, no saldrá nada. ¿Cómo eso, pastor? De lo que hay en su corazón, hablará su boca. Esto es lo que la gente vive hoy. Y ellos no saben que el no buscar a Dios en oración, produjo en ellos un descuido. Por eso es que ya no quieren orar, porque ahora les atraen más las cosas del mundo que lo de Dios. Y el motivo es que están amando más las cosas que Dios no ama. Ese es el gran motivo. Entonces la pregunta que debemos hacernos hoy día es: ¿qué tú estás amando? ¿Qué es lo que estás amando? ¿O qué es lo que estás amando más que a Dios? Porque una cosa es amar una cosa es amar al pecador. ¿Sí? Claro, usted no puede decir, no, que yo amo al pecador, pues pastor. Pero no podemos practicar su pecado para hacerlo sentir bien al pecador. No podemos practicar aquello para hacerlo sentir bien. Tú y yo somos hombres y mujeres de Dios que debemos actuar conforme a lo que Dios establece. Lo que Dios ama, tú lo amas. Lo que Dios ama, tú lo amas. Lo que Dios quiere, lo que Dios busca, tú lo buscas. Y lo que Dios no. Porque usted y yo no somos mejores que Dios. Usted y yo debemos ser obedientes a Dios, siervos de Cristo, esclavos de Él. Salomón, ¿sabe lo que hizo? Empezó a buscar lo que Dios no amaba. Empezó a relacionarse con lo que Dios no se relacionaba. Empezó, mire lo que le voy a decir. Empezó, ¿sabe qué? A adorar lo que Dios no le mandó a adorar. Empezó a juntarse con lo que Dios le dijo: no, ellos no te juntes con ellos, no hagas con ellos. No adores sus dioses. No reciban mujeres extrañas, no reciban hombres extraños.
Pero Salomón ignoró la instrucción de Dios. Y si tú ignoras la instrucción de Dios, vas a terminar mal. Vas a terminar mal. La Biblia dice que Salomón empezó bien. Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras, le dijo, y yo te lo daré. Salomón pidió y Dios le dio mucho más de lo que pidió. Pero terminó mal. No terminó los días como David su padre. No terminó los días como David su padre. ¿Sabe por qué? Porque dice que hizo lo malo Salomón ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces no puede apagarse tanto a alguien si no se despega de Dios. Cuando alguien se apaga es porque se despegó de la fuente. Cuando la luz se apaga es porque usted la desconectó. Cuando su luz se apaga es porque usted se desconectó de Dios. No porque Dios se desconectó de usted, porque usted se desconectó de Dios. Por eso la Biblia dice que la mies es mucha, faltan los obreros. Pero ¿quién se dispone? Usted. Es usted quien tiene que disponer su corazón a Dios. El error de Salomón, ¿sabe cuál fue? Dejar de disponer su corazón para Dios y empezarlo a disponer para lo que Dios no le mandó. Y lo que Dios usaba, ya no lo usó. ¿Sí? Y es lo mismo que pasa en este tiempo. Está encontrando la respuesta a el por qué. Parece que los dones se fueron, no se van, son irrevocables. Lo que pasa es que el fuego se apagó. ¿Sabe por qué se apagó? Porque se desconectó de la fuente principal. ¿Y sabe por qué se desconectó? Porque no quiso sacrificio, no quiso echar leña al fuego. Nadie que quiere estar con el fuego encendido, puede estar sin echarle leña. Porque a la larga, si no le echa leña, se le va a apagar. ¿Y cómo va a terminar? Entumido, desconectado. Y usted y yo somos llamados a estar encendidos. Sí, porque cuando usted vaya por donde vaya, Dios lo va a usar para encender a otro. Para encender a otro, ¿sabe por qué? Porque hay uno que coloca aceite en tu lámpara. Hay uno que coloca aceite allí en tu vasija. Claro, y si usted no va al que coloca aceite en su vasija, usted no puede cargar aceite solo. El aceite no viene solo. Claro, la presencia de Dios no viene por un buen deseo, viene por una búsqueda constante. Viene porque tú la anhelas, tú la deseas. Viene porque hay una necesidad de ella. No se puede amar tanto a alguien que ese alguien nos lleve, hasta que ese alguien nos lleve a amar lo que Dios no ama. Ese fue el problema de Salomón y la Biblia dice que Jehová se enojó con él. Entonces el primer problema de Salomón fue descuidar su relación con Dios. Y al descuidarla, él perdió el contacto con él. Y al perder el contacto con él, deja de fluir. Dejamos de fluir en su presencia. Y dejamos de movernos espiritualmente delante de la presencia de Dios. Cuando perdemos el contacto con él, no tenemos fuerza para decirle al mundo que no. Cuando perdemos el contacto con él, no tenemos fuerza para decirle a lo que Dios nos dijo que no. No tenemos fuerza para nosotros decirle que no. El descuido espiritual te llevará a ser una persona, perversa y abominable a los ojos de Dios. Salomón, dice la Biblia, que provocó la ira de Dios. Y ahí vamos a dejar otro mensaje. Salomón provocó la ira de Dios. Porque cuando usted y yo nos apartamos de la voluntad de Dios, nos apartamos de la voluntad de Dios para hacer otra. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios, Pablo dijo, esa voluntad es perfecta y es agradable. Y no solo perfecta y agradable, sino que es buena. Amén. ¿Sí? ¿Vamos a orar? ¿Vamos a buscar a Dios en oración? ¿Vamos a conectarnos con Él? ¿Usted quiere conectarse con su fuente? La fuente es Cristo. Claro, Él tiene la capacidad de llenar su vasija. Solo Él, hermano, puede mantenerlo con la sabiduría. Solo a Él, a usted, solo Él puede hacer de usted lo que Dios dijo que haría. Claro, Salomón, ¿cómo termina? Empieza bien y termina mal. ¿Sabe por qué termina mal? Solamente porque se desconectó.
se desconectó de Dios para conectarse a lo que no tenía que conectarse. Y hoy día yo te digo, no te conectes. No te conectes a lo que Dios no te mandó a conectar. Conéctate con Dios, búscalo cada mañana. Oramos cada mañana de 6 a 7 de la mañana. A lo largo de este país, muchos ministerios, muchos hermanos, muchos pastores, muchas congregaciones, porque necesitamos clamar, necesitamos orar, que Dios tenga misericordia, que Dios traiga dirección a nuestro gobernante, que Dios traiga dirección a nuestra gente, que Dios avive su obra en medio de nuestros hogares. Claro, pero si usted está ahí, no, yo estoy esperando, cuando tenga deseo yo voy a ir a orar para que Dios me use. No, usted y yo no usamos a Dios. Dios nos quiere usar y nos llama a estar dispuestos, porque si no estamos dispuestos, mire, si no somos capaces de retener lo que Dios nos dio, podemos perder el lugar que Dios preparó para nosotros. Vamos a orar al Señor. Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias en este día, Señor. Gracias, Dios mío, porque sé que tu presencia, Rey, es tu presencia, Padre, la que lo llena todo. Padre, y en tu presencia, Señor, tu palabra dice que hay plenitud de gozo. Hay fortaleza, Señor. Hay nueva fuerza, Rey. Hay claridad, Señor. Hay dirección para caminar, Señor. Padre, no podemos andar a ciegas. Tu palabra dice que ella es lámpara, Señor, a nuestros pies y lumbrera en nuestro caminar. Oh Señor, cuando tú nos hablas por tu palabra, es porque quieres, Padre, enderezar nuestro camino. Es porque quieres enderezar nuestro corazón. Es porque tú quieres, Dios mío, que tu iglesia no camine a ciega, sino que camine, Dios mío, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Que camine bajo la unción poderosa de Él, Señor. Padre, para manifestar, Dios mío, las obras de aquel que nos envió a manifestarlas. Oh Padre, oramos por tu iglesia. Que tu palabra hoy día, Señor, traiga esa dirección. Padre, infunda ánimo, infunda aliento, Señor. Padre, para que cada día, Dios mío, podamos clamar por nuestro hogar, nuestra familia, clamar por esta tierra, por los que están en los hospitales, por los que están en las cárceles, aquellos que están oprimidos, por aquellos que no pueden clamar, Señor. Padre, fortalécenos cada día. Que tu palabra, Dios mío, tu Espíritu Santo hoy día por tu palabra nos guíe, Señor. Nos guíe en la dirección correcta. Padre, que podamos, Dios mío, derribar todo paradigma, toda fortaleza mental, Señor. Y podamos comprender que tú no eres un Dios de ayer, hoy estás vigente. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice tu palabra. Señor, y estás buscando hombres y mujeres dispuestos a humillarse, a arrodillarse, a clamar a ti, Señor. Para tú levantarlos de ahí, Dios mío, con poder. Para tú levantarlos de ahí, Señor, con autoridad. Padre, para ir a la siega. Padre, para cegar aquellos campos que están blancos. Padre, para alcanzar a las almas, Señor. Padre, te bendecimos, te honramos. Padre, te damos a ti toda la gloria en este día, Señor. Bendecimos a cada uno de los que están allí en sintonía. Padre, que tu palabra los cubra. Que tu palabra, Dios mío, Señor, los rodee. Padre, que tu espíritu los convenza de verdad. Los convenza de justicia. Y cree la necesidad, Señor, en cada uno de ellos. Padre, de poder, Dios mío, relacionarse contigo, conectarse contigo, amarte cada día más, Señor. Sabiendo, poderoso Dios, que tu amor no cambia, tu fidelidad no cambia. Tú eres el mismo, Señor. ¿Quién nos apartará de tu amor, Señor? Te damos gracias en esta hora. Recibe toda gloria, Señor. Recibe toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Saludamos a todos aquellos que están allí en sintonía, en los campos. Dios les bendiga, un abrazo. Vamos a orar 6 a 7 de la mañana, todos los días, de 6 a 7 de la mañana. Vamos, levántese, levante su hogar. Oremos en la presencia de Dios y algo va a empezar a cambiar, acuérdese. Algo va a suceder. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.